Sí, Alibaba acaba de reportar sus números y superó expectativas, subiendo 15% hoy en el mercado. ¿Qué sucede con Alibaba? Pues bueno, es una empresa de la cual parece estar prohibida hablar en YouTube. Y vamos a hacer el análisis de su reporte trimestral, vamos a hablar acerca de mi opinión. Y antes de comenzar con esto, quiero mencionar que yo la tengo en el portafolio. Es un 4% de mi portafolio personal. Tengo otro 6% en Tencent, la cual es otra empresa china. Y a mí en lo personal se me hace adecuado tener una exposición del 10% en China, considerando los riesgos que tiene y la posibilidad de apreciación que tienen estas inversiones. Sí, es correcto, estoy considerando el riesgo-beneficio posible, que no es para todos, porque el riesgo pues sí se percibe de manera muy elevada. Ahora, ¿qué pasa con los números de Alibaba y por qué es que ya no podemos hablar de esta empresa o por qué es que se castiga cuando se habla en YouTube de esta empresa? Pues bueno, el mercado no la quiere escuchar, no quiere saber nada de ella después de que estar en $300 por acción y ser la favorita de muchos inversores comunes. Con todo lo que ha sucedido en China, con el gobierno presionando a las empresas grandes, ha caído a por debajo de los $90 y ahora con la subida del 15% está alrededor de los $90 por acción. Una caída enorme, pero bueno, con el mercado o el resto del mercado cayendo ahora en un mercado bajista, pues ya se han emparejado un poco más las cosas, nada más que en Alibaba llevas cayendo 2 años. En el resto del mercado llevas cayendo aproximadamente 6 meses. Y bueno, ¿qué sucede? El reporte llega con una economía de China bastante floja, con bastantes problemas. Cierres económicos, ya sabemos que han estado cerrando la economía por los rebrotes de casos en China, lo que ha estado afectando la cadena de suministros, hay una desaceleración económica. No solo esto, el mercado inmobiliario demuestra estar sumamente flojo en China. Y lo hemos visto el caso que se tuvo en China hace unos meses con esta gran empresa Evergrande en China, todo esto. Entonces sí, el mercado está flojo, bienes raíces está flojo, la cadena de suministros está preocupante y los cierres en China están amenazando a las empresas. Ahora, si creemos estos números, que yo la verdad es que sí los creo en este caso, sí creo el reporte de Alibaba, cada quien va a definir si lo creo o no. En general son bastante buenos considerando todos los aspectos económicos que están amenazando en China. ¿Qué vemos? Una utilidad por acción de $1.55 a comparación de los $1.07 que esperaban los analistas. Entonces ahí vencieron por bastante en la utilidad por acción, lo cual es bastante bueno, y tuvieron ingresos de $32.2 mil millones a comparación de los $29.9 mil millones. Un crecimiento de año con año de 9%, algo bastante positivo y superaron expectativas pues por casi 10% las acciones. Por otra parte, la nube, el sector de la nube de Alibaba, que no es tan grande como lo es el de Amazon, es más cercano al 10% de los ingresos de Alibaba. En Amazon el caso es muy distinto, con un alrededor de 50% de los ingresos que tiene Amazon provienen de AWS o Amazon Web Services. Alibaba tiene un sector de la nube con bastante crecimiento, uno de los más importantes en todo China, el principal en China prácticamente. Y la nube, aunque no está creciendo al ritmo de lo que está creciendo en Estados Unidos, con ritmos de 40-50% y no es un mercado tan grande aún, creció un 12% si lo comparamos año con año, lo cual es positivo considerando todos los aspectos negativos que ha estado sufriendo la economía, y tuvieron ingresos de $2.9 mil millones, lo cual corresponde a más o menos, poco menos del 10% de los ingresos que tuvo Alibaba, que esto a largo plazo va a ser un sector bastante rentable para la empresa, generador de muy buenos cash flows. Ahora, veíamos bastante noticias positivas después de todas las noticias negativas que estuvimos viendo por parte del gobierno chino. ¿A qué me refiero con noticias positivas? Pues el gobierno chino, le creamos o no, ha estado diciendo que va a apoyar a las empresas, que va a apoyar a la economía, que va a incentivar el consumo, está diciendo que va a cuidar otra vez a las empresas grandes también en China, en lugar de estarlas atacando, cosa que pues no se va a comprobar, sino que hasta los próximos años tendremos que ver si trimestre a trimestre el gobierno chino no mete las manos y no amenaza a estas grandes empresas. Y sí, Charlie Munger ha hablado de esto. Dice, el miedo en China, en lugar de estar bajando, ha estado aumentando constantemente. Estamos en miedos máximos de los últimos años de lo que se percibe como inversiones en China. Ahora, Charlie Munger no sabemos si vendió por completo su posición de Alibaba aún este trimestre, pero el trimestre pasado vendió 50% de su posición de Alibaba. Y eso se puede ver a muchas cosas. Se puede ver a que quiere pagar margen porque tenía margen en esa cuenta, se puede ver a que ya no le gustaba Alibaba, se puede ver a que cambió la mitad de sus acciones, de las acciones de Baba a las acciones equivalentes en China, por lo cual ya no las tiene que reportar en Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas que pueden ser. Puede ser que ni siquiera haya querido venderla y cambió sus acciones de formato, o que haya quitado el margen.
Muchas cosas pueden ser. El tema es que Charlie Munger dice que ha encontrado muchísimo más valor y precios muchísimo más accesibles para empresas de lujo en China. ¿Y qué otras cosas podemos ver que nos pueden mantener positivos, además de los comentarios del gobierno chino, que pues creerles es bastante complicado para nosotros, ya después de todo lo que nos han afectado en las acciones y en las grandes empresas? Pues nos mencionan Alibaba que aumentó este trimestre, literalmente hace unos meses, aumentó su plan de recompras. Su plan de recompras ahora es de 25 mil millones de dólares y ya han llevado a cabo de este plan de recompras 9.2 mil millones de dólares, por lo cual todavía hay espacio, hay aproximadamente 15 mil millones de dólares más que pueden recomprar. Veremos si después de esto, si lo terminan por cumplir todas las recompras y si después de esto terminan sacando un nuevo plan de recompras, porque como lo ha dicho el CFO de Alibaba, pero bueno, pues obviamente es el CFO, es su opinión, dice que él está viendo que las acciones están en un gran descuento. Alibaba no era conocida por recomprar acciones. Recompraban acciones un poco, pero ahora han estado aumentando eso porque la perspectiva que tiene el mercado por sobre las acciones son sumamente malas. Inclusive cuando se anunció el plan de recompras, las acciones subieron un poco, pero después volvieron a bajar fuertemente. Entonces no hubo un gran impacto, pero al final de cuentas para nosotros los que tenemos acciones, el impacto no es que suban en el corto plazo, sino que somos dueños de un mayor porcentaje de las utilidades que genera Alibaba. ¿Y qué otras cosas positivas podemos mencionar acerca de este trimestre? Pues bueno, 1.3 mil millones de usuarios es la cifra a la que se llegó de usuarios para Alibaba. Más de 1.000 millones de usuarios tan solo en China. Entonces tienen un gran potencial de expansión, están expandiéndose por fuera de China, pero dentro de China siguen creciendo constantemente en cantidad de usuarios. Mucho de esto se atribuye a los cierres económicos. Ya que se han estado cerrando las ciudades, se menciona que pues los consumidores en lugar de poder, no pueden salir, en lugar de salir, están consumiendo de manera digital, el e-commerce. Pero bueno, esto también afecta a las empresas. Entonces, aunque no está creciendo a un ritmo tan acelerado la nube, vemos que su e-commerce, que es rentable, está generando pues un mayor retorno de lo que se esperaba y están controlando los gastos, algo a lo que se habían comprometido. A diferencia de Amazon, que había estado derrochando dinero, gastando mucho en CAPEX, Alibaba se ha estado controlando en gastos y ha estado invirtiendo muchísimo en lugar de en nuevos proyectos, en los proyectos que ya tiene, porque lo que quieren hacer para diferenciarse de los competidores, ya que en China pues se ha abierto mucho más el mercado y ahora ya no te permiten tener esos contratos que pues en Estados Unidos serían ilegales, esos contratos de que en exclusiva solo puedes vender con Alibaba o en exclusiva solo puedes vender con esta empresa o con esta otra empresa. Ya no puedes hacer esos contratos. Entonces ahora sí tú tienes que llamar la atención de los negocios para que puedan estar en tu plataforma o quieran estar en tu plataforma más que en las demás plataformas. Esto es positivo para las empresas pequeñas, no lo era tanto para las grandes empresas que ya tenían tantos usuarios porque pues bueno, digamos que ya no tienen ese beneficio de contrato que anteriormente sí tendrían. Pero es algo positivo, que el mercado de China se abra, va a hacer que la economía mejore para el usuario, para la persona de clase media en general. Va a hacer que aumente la clase media, ya que los pequeños negocios van a empezar a poder tener más opciones, generar más ingresos, tener una mayor distribución, bajar los costos de envíos y de estas empresas porque tienen más opciones para las cuales elegir, ya no están amarradas a una sola, lo cual hace un mercado mucho más competitivo, lo cual va a impactar de manera negativa a las grandes empresas en un inicio, pero a la economía en el largo plazo la va a beneficiar. Y Alibaba y bueno, Tencent, que es mi otra inversión, pues tienen muchísimas inversiones en diferentes sectores de la economía china, por lo cual si la economía mejora a largo plazo, probablemente estas empresas también mejoren al ritmo o superior al ritmo de lo que mejore la economía china, que ha estado sufriendo bastante. ¿Y qué podemos ver de la evaluación? Ya entendemos que tiene 1.000 millones de usuarios en China, algo bastante positivo. Entendemos que ha estado, aún y con todas las dificultades, generando más utilidades de lo que se esperaba, lo cual también es bastante positivo. Tiene un sector de la nube creciente, pero ¿qué pasa con su evaluación? Su evaluación es de un PER futuro de 10. El PER futuro de 10, si creemos los números de Alibaba y creemos que va a continuar con esta tendencia de un crecimiento que actualmente fue de 9% con todas las dificultades, esperando que siga creciendo al menos a un 9% anual, pues el PER futuro de 10 se ve bastante barato. Ahora, ya no podremos pensar que Alibaba vuelva a cotizar a un PER de 20, de 30, de 35, porque pues los riesgos percibidos no se van a ir, sino que hasta que el gobierno chino con los años demuestre lo contrario, de que ya no hay tanto riesgo para invertir en China. Entonces lo que podríamos esperar es una expansión de múltiplo de a lo mejor al promedio de la bolsa, de entre, no un 10, pero un 15, un 18. Entonces un descuento de 80% sí podría ser algo que en lo cual estemos actualmente. Que el PER de Alibaba se deje de evaluar en un PER futuro de 10 y que próximamente se esté evaluando en un PER futuro de 15 o en un PER
actual de 18, lo cual sería una gran expansión de múltiplo, considerando que estaríamos diciendo que las acciones de Alibaba, sin que ingresen más dinero, estarían apreciándose en un 80%. Y esto el día de hoy, nada más que pues los riesgos se perciban menos por el mercado y el mercado tenga más apetito de riesgo para invertir en China, lo cual es complicado. Es complicado que suceda, pero sí, esta es una de las acciones que yo veo que se puede triplicar en los próximos 3 a 5 años. Está complicado que suceda, sí está complicado por la perspectiva del mercado, pero los crecimientos que Alibaba tiene, la diversificación que tiene, el posicionamiento y la cantidad de usuarios que tienen en China permitiría que la empresa se siga desempeñando de una gran manera, considerando que pues China no entre en una fuerte recesión. Y esto a mí me permite estar bastante positivo, pero no aumentar mi porcentaje de exposición a China del 10%. Mi porcentaje no va a aumentarse del 10%, pero sí mantengo estas acciones. Y de agregar más dinero al portafolio y de que se reduzca este porcentaje, digamos, porque he estado agregando más dinero, sí compraría más acciones de Alibaba a este precio, más acciones de Tencent a este precio. No es algo que estoy enfocándome en este momento, porque pues las acciones de Estados Unidos a mí también se me hace que han estado cayendo suficiente como para hacérseme más atractivas, ya que pues hay menos riesgo y pues hay una similitud en la cantidad de rendimiento que se puede obtener en algunas de las posiciones. Por ejemplo, otra que se percibe con mucho riesgo, en mi caso, es Facebook. A Facebook yo la veo con menos riesgo que Alibaba, aunque ustedes o muchos de ustedes no estén de acuerdo, y la veo con un potencial parecido al que tiene Alibaba de al menos duplicarse en los próximos 3 años y que tenga la posibilidad de triplicarse en los próximos 5 años. Bueno, de esto depende de lo que suceda con la perspectiva del mercado, de los gastos que estén haciendo, de si el metaverso sí se va a ir cumpliendo o si van a demostrar que es solamente un gasto de dinero. Hay muchas implicaciones, pero Alibaba, por números y por valuación, si no consideramos los riesgos, está regalada. Ahora que consideramos los riesgos, pues no está regalada, está barata, pero hay que considerar el riesgo. ¿Qué riesgos? Ya sabemos. Todo lo de China los pueden forzar a deslistarse, a que ya no estén en Estados Unidos. Los números pueden no ser reales. El gobierno puede seguir apoyando a las empresas pequeñas y hacer que las empresas grandes estén batallando más, tengan más dificultades. Y ahora sí, Alibaba está bajo del precio de IPO, está bajo de su precio inicial con el que salió a la bolsa. Entonces, inversionistas, ahí se están juntando muchas cosas negativas para las acciones de Alibaba, pero para el negocio de Alibaba, para los fundamentales de la empresa, se están juntando varias cosas positivas. Usuarios, ingresos, la reducción en algunos costos, el aumento en gasto por inversión para poder generar un mayor valor para los usuarios de la plataforma, lo cual es bueno para el largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, inversionistas, hasta aquí les dejo este video en el cual yo les digo que para mí, y puedo estar completamente equivocado, porque es mi opinión, Alibaba es una inversión que tiene muchísimo potencial, pero también tiene un riesgo bastante considerable. Para mí ha caído suficiente como para que sea una empresa que sea de las más atractivas que tengo en el portafolio, pero también no puedo eliminar ese pensamiento de que pues China puede hacer lo que quieran cuando quieran, y eso lo han demostrado con el tiempo. Entonces, inversionistas, ahora sí, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.